From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilajam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Sairam. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. El hombre quiere paz, felicidad y bienaventuranza. Las podrá obtener mediante el pago de impuestos en forma de meditación para la paz, oraciones para la felicidad y la bienaventuranza, y varias otras disciplinas espirituales para cosas igualmente buenas. Tienen que pagar para obtener lo que quieren. Si trabajan medio tiempo, obtienen media paga, pero ahora mostramos devoción de medio tiempo y queremos pago completo. ¿Cómo lo pueden obtener? Si solo dan parte de su mente y piden que se les otorgue la gracia de Dios completa. Es como pedir paga completa por trabajo de medio tiempo. Si reconocen con todo su corazón que todo lo que hacen es por la gracia de Dios, seguramente recibirán de Dios toda la gracia. Inténtenlo y lo conseguirán. Bhagavan es Satya Sai Baba, Satya Sai Baba, Satya Sai Baba. Contentos de empezar una hora más también transmitiéndoles toda la felicidad, especialmente porque en el tiempo real, Amor en Acción, este programa 111, está a muy pocos días de celebrar la Nochebuena y la Navidad. Cuando nos escuchen por la Radio Sai Global Harmony o cuando entran a nuestra página www.elamorenaccion.com, pues nos pueden estar escuchando luego de que hayan pasado estos días festivos. Pero en el mensaje espiritual, en el tiempo real en que estamos ahorita en diciembre, tenemos que enviarles a todos un mensaje de alegría. Y este mensaje de alegría lo oiremos en Punjabi Jingle Bells, en el idioma hindi, el idioma de la India. Oigamos. Jingle, jingle. Jingle, jingle. Jingle bell, jingle bell. Jingle, jingle. Hey, hey. Jingle bell, jingle bell. Jingle, jingle. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun this to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on Saturday
Aquí estamos, Uriel Dávila, en los controles técnicos detrás del vidrio, y José Miranda también, para la difusión en Costa Rica del programa Amor en Acción, gozando con escuchar también cómo se celebra la Navidad en todo el mundo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, extendido por todo el planeta, y obviamente la India no es la excepción. Continuamos, y ya que estamos hablando de la Navidad, hablemos de Jesús. En estos últimos programas hemos venido retransmitiendo los discursos que Sai Baba en Navidad da en el ashram, en el día precisamente de 25 de diciembre de cada año, y en donde nos habla de Jesús. Nosotros lo hemos dicho acá, todos los que hemos desfilado por estos micrófonos, de que le hemos encontrado tanto amor, tanto sentido, tanta realidad al mensaje de Jesucristo, y muchos de ellos, como en mi caso, gracias a Sai Baba. Oigamos el mensaje. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. El 25 de diciembre de 1978, Sai Baba dio un discurso sobre Jesús, como todas las Navidades, como lo hemos venido diciendo. Lo hemos titulado Isa, el nombre que se le atribuía a Jesucristo en su juventud. Oigamos el discurso de Sai Baba. Los seguidores de cada religión acuden en su propia forma y estilo al Dios único que es omnipresente. Es el mismo Dios que da a toda la humanidad salud, prosperidad, paz y felicidad. Ninguna religión tiene un Dios separado que prodiga su gracia sobre los que declaran que siguen esa fe. Es el destino del hombre viajar de la humanidad a la divinidad, como ya ha viajado desde la animalidad. En este peregrinaje está sujeto a encontrar varios obstáculos y pruebas para allanar su camino y ayudarlo a vencer estos problemas. Los sabios, los profetas, las almas realizadas, las personalidades divinas y encarnaciones de Dios aparecen entre los hombres e iluminan el camino. Se mueven entre los afligidos, los buscadores que han perdido su camino, los que se han extraviado en el desierto, y los guían hacia la confianza y el valor. Ciertas personalidades nacen y viven para este solo propósito. Se les puede llamar Karana Yanmas, porque toman Yanma o nacimiento para una causa propósito. ¿Qué le decimos Karana? Estos guías y líderes ejemplares aparecen entre todos los pueblos y entre todos los lugares. Inspiran fe en los ideales más elevados y enseñan con la voz de Dios, aconsejando desde el corazón. Por supuesto, hay muchos aspirantes que por su devoción y dedicación y vida disciplinadas logran la visión del uno omnipresente, omnipotente y omnisciente. Están contentos con la bienaventuranza que han ganado para sí mismos. Hay otros que anhelan compartir su bienaventuranza con los que están más allá de su círculo. Ellos guían y dirigen, y por eso son bendecidos. Enseñan que la multiplicidad es un engaño y que la unidad es la realidad. Jesús fue un Karana Yanma, es decir, un maestro que nació con un propósito: restablecer el amor, la caridad y la compasión en el corazón del hombre. No tenía ningún apego al yo, nunca le prestó atención a la tristeza o al dolor, a la alegría o a la ganancia. Tenía un corazón que respondía al llamado de la angustia. Anduvo por la tierra predicando la lección del amor. Su vida fue una ofrenda por la elevación de la humanidad. Como la mayoría de los buscadores, él primero buscó a la divinidad en el mundo objetivo,
pero pronto se dio cuenta de que la naturaleza es un cuadro caleidoscópico creado por la propia imaginación, y buscó a Dios dentro de sí. Su estadía en los monasterios de los Himalayas, en Cachemira y en otros centros de ascetismo e indagación filosófica de Oriente expandió su conciencia. Después de regresar del Oriente, su afirmación de que era un mensajero de Dios cambió a la de que era el Hijo de Dios. El vínculo entonces se fortaleció. El ser ya no era alguna luz o entidad distante. La luz se volvió una parte del ser. Cuando predominaba la conciencia del cuerpo, era un mensajero. Con la conciencia del corazón en ascenso, se sintió cercano y querido. Y así, en esta etapa, el vínculo padre-hijo parece natural. Después, a medida que se afirmaba la conciencia del alma, Jesús pudo declarar: yo y mi Padre somos uno. Estas 3 etapas pueden describirse como: yo estoy en la luz está en mí, y yo soy la luz. La etapa final ocurre cuando desaparece todo rasgo de dualidad. Esta es la esencia de todas las enseñanzas y disciplinas religiosas. Somos uno, todos somos uno. Jesús fue honrado por el pueblo como Cristo, porque en sus pensamientos, palabras y acciones no encontraron ningún indicio de ego. No tenía ni envidia ni odio. Estaba lleno de amor y caridad, humildad y benevolencia. El mismo nombre, Jesús, no es original. A él lo llamaban Isa, que al invertir las letras se convierte en Sai. Isa o Sai, ambos significan Isvarava, Dios, el eterno absoluto, el Sat Chit Ananda, o sea, el ser, la conciencia y la bienaventuranza. En el manuscrito tibetano del monasterio donde Isa vivió algunos años, el nombre está escrito como Isa, que significa el Señor de todos los seres vivos. Cuando Jesús proclamó que era el mensajero de Dios, lo que quería era enfatizar que cada uno es un mensajero de Dios y que tiene que hablar, actuar y pensar como tal. Jesús declaró que cuando se progresa en ese sentido, cada uno puede reconocer a todos como hijos de Dios, hermanos y hermanas de uno mismo, y que por eso se deben adorar. Finalmente, el conocimiento madura para convertirse en sabiduría. El cumpleaños de Jesús debe ser celebrado por toda la humanidad, porque esos karanayanas o maestros pertenecen a toda la raza humana. No deben ser limitados a un solo país o a una sola comunidad. Jesús encontró que los eruditos y los ritualistas habían oscurecido la verdadera religión. Se dedicó a la enseñanza de la espiritualidad y la moralidad, porque la educación es la luz misma de la vida. Jesús encontró que la gente andaba en busca de cuentas de vidrio, imaginándose que eran diamantes. Visitó los lugares sagrados y descubrió que se habían convertido en mercados donde la gracia estaba siendo negociada y comercializada. Condenó al sacerdocio que toleraba y alentaba esas prácticas. Por todo esto atrajo la ira de los jefes de los templos y monasterios. Ellos tentaron a uno de los discípulos de Jesús con 30 monedas de plata para que lo traicionara y lo entregara. A los gobernantes romanos les dijeron que Jesús estaba intentando hacerse pasar por rey y que debía ser castigado por traición. Su insistencia hizo que el gobernador ordenara su crucifixión. Cuando lo estaban clavando en la cruz, Jesús escuchó la voz del Padre que le decía: toda vida es una, mi querido hijo, sé como todos. Y entonces Jesús pidió que los que lo estaban crucificando fueran perdonados, porque no sabían lo que estaban haciendo. Jesús se sacrificó por el bien de la humanidad. Los villancicos y las velas, las lecturas de la Biblia y las pastorelas no son suficientes para celebrar el nacimiento de Jesús. Él dijo que el pan comido en la última cena era su cuerpo y que el vino era su sangre. Quiso decir que todos los seres vivos con cuerpo y sangre debían ser tratados como él mismo, y que no se hiciera ninguna distinción entre amigo o enemigo, nosotros y ellos. Todos son su cuerpo, sostenidos por el pan. Cada gota de sangre que fluye en las venas de todo ser humano es suya, animada por la fuerza que el vino le infunde. Esto quiere decir que todo hombre es divino y tiene que ser venerado como tal. Ustedes trabajan como mensajeros o siervos. Después ustedes adoran igual que un hijo adora a su padre. Y finalmente logran la sabiduría de que ustedes y él son uno. Ese es el camino espiritual. Y Jesús enseñó el camino en todos los términos precisos.
Desde el inicio de su vida anunció que había venido para iluminar el camino espiritual. Aun cuando era un capullo, emitía fragancia, tenía la luz dentro de él. Si no, ¿cómo podría una pequeña luciérnaga encender una lámpara? Para que el hombre se eleve, para elevar su nivel de conciencia, él tiene que encarnar como hombre, tiene que hablarle en su propio estilo y lengua, tiene que enseñarle los métodos que puede adoptar y practicar. Los pájaros y las bestias no necesitan encarnaciones divinas como pájaros o bestias para guiarlos, porque no tienen ninguna inclinación a desviarse de la rectitud. Solo el hombre olvida o ignora el objetivo de la vida. Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Un mensaje que llega al alma. Aquí Uriel me está haciendo señas de que es un mensaje precioso para una Navidad. Y en esta celebración de Jesús volvemos a invitarlos a todos a que el que quiera la foto, hay 2 fotos que se han hecho famosas realmente, que han emanado del poder de Sai Baba. La primera es una foto de Jesús a los 29 años que fue completamente materializada por Sai Baba. Esta imagen fue creada en vísperas de la Navidad de 1984. Después de habérsela entregado primero a un argentino, Sai Baba le regaló una de gran tamaño a Venezuela durante las celebraciones de la Navidad de 1987. Permitió que se hicieran 6 copias, que luego bendijo y obsequió a varios países: España, Dinamarca, Inglaterra, Nueva Zelanda, México y Argentina. También regaló algunas copias pequeñas a devotos que residían en Italia. Sai Baba manifestó que era una imagen verdadera de Jesús a los 29 años. Se han sacado a partir de ahí muchísimas copias, a partir de estos originales. Para nosotros, y conociendo el poder de Sai Baba que trasciende el tiempo, la distancia y todo, es la verdadera y única foto que existe de Jesús. A los 29 años, él dijo que antes de que empezara su misión en Palestina. Si alguien nos escribe a jose@elamorenaccion.com, jose@elamorenaccion.com, o al apartado postal 5691-1000, apartado postal 5691-1000, San José, Costa Rica, o simplemente si está también dentro de San José, dentro del país, dentro de Costa Rica, nos puede llamar al teléfono 2290-3472, se la podemos enviar por correo electrónico o por correo postal, porque es una foto que realmente es preciosa, con un rostro impactante, una mirada impactante de Jesús, tal y como era Jesús a los 29 años, que fue materializada por el maestro Satya Sai Baba, materializada prácticamente de la nada, de una cámara fotográfica que vio colgando del cuello de una persona que es cristiana o que era cristiana en aquel momento, hizo un movimiento de su mano y la cámara saltó, tomando fotos extrañas. Cuando fueron a revelar las fotos, en aquel momento no eran cámaras digitales, sino eran aquellas cámaras de rollos, apareció esta imagen. Luego le preguntaron a Sai Baba que de dónde había aparecido, porque una figura así, un ser así, una faz, un rostro de eso, no se había visto en la India, y él dijo: ustedes querían conocer a Jesús, aquí lo tienen, cuando él tenía 29 años. Y en la mayoría de las personas que seguimos a Satya Sai Baba, tenemos esta imagen de Jesús colgando en los cuadros de nuestras oficinas y de nuestras casas, de nuestras habitaciones. Hay una foto también que no es exactamente materializada por Sai Baba, pero que cuenta con un milagro bellísimo, que en 1985 una australiana hizo una visita en Ashram. Mientras estaba frente a Sai Baba en el darshan, cuando Sai Baba se presenta en los grupos, levantó para que Sai Baba le bendijera una imagen de computadora en blanco y negro de la foto de Jesús, que se ha supuesto durante muchos siglos que es la imagen en el manto de Turín. Levantó también un crucifijo. Sai Baba no le dio importancia al crucifijo en ese momento, pero tomó ese papel de computadora en donde estaba la imagen de Jesús en el manto de Turín, y él manifestó o dejó una hoja en blanco, que se conoce como photoglossy, que es una hoja fotográfica en blanco. Entonces Sai Baba le empezó a pasar su mano de arriba hacia abajo a esa página en blanco, que es una página, como repetimos, de un papel especial. Y a medida que iba pasando su mano sobre el papel, iba apareciendo una foto de Jesús, pero a colores. La australiana que había llevado la foto, había llevado, como lo dijimos, una foto de la imagen de Jesús en el manto de Turín en blanco y negro. Y luego apareció la misma imagen, pero a colores.
Una revisión posterior mostró que las marcas de la fotografía que había reproducido Sai Baba, o que había, digámoslo así, coloreado Sai Baba, se alineaban exactamente con aquellas del manto de Turín. Eso fue una bendición, una gracia que hizo Sai Baba, y que nos muestra cómo en él no hay ningún tipo de egoísmo, nos enseña cómo él nos guía para que seamos mejores cada día. Y el que quiere encontrar ese camino de bendición, ese camino de elevación, en el camino de Jesucristo, que es tan válido, Sai Baba igual lo impulsa. Y con estas materializaciones de fotos de Jesús, nos motiva muchísimo a que le pongamos atención a Jesús, pero no a su forma, sino a su verdadero mensaje. Por eso, y repetimos, el que quiera tener estas fotografías, nos puede escribir a jose@elamorenaccion.com o al apartado postal 5691-1000 San José, Costa Rica. Continuamos. Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Hoy tenemos la tercera y última parte del capítulo 17 del libro de Howard Murphy, Sai Baba, el hombre milagroso. Terminémoslo hoy. Continuaremos el capítulo 18 en los próximos programas. Escuchemos. Un día, en 1960, Sai Baba visitaba la casa del gran científico en Bangalore. En esa época, el Dr. Bhagavantam era director del Instituto de Ciencias de la India en esa ciudad. Conocía a Sai Baba desde hacía más o menos un año y luchaba por coordinar los fenómenos increíbles que había presenciado con su preparación científica. Dijo en una ocasión, en una reunión pública: en ese momento yo estaba bastante perdido, pues esto estaba en completa contradicción con las leyes de la física que yo sostenía y todavía sostengo. Habiendo aprendido las leyes de la física en mi juventud y después habiéndoles enseñado a muchos durante muchos años la inviolabilidad de tales, por lo menos en cuanto respecta a cualquier situación humana, y habiéndolas puesto en práctica con tal creencia en ellas, naturalmente me encontraba en un dilema. Uno de los hijos del Dr. Bhagavantam, en esa época un niño de más o menos 11 años, parecía tener retardo mental. Algunos médicos habían recomendado como tratamiento la perforación de la región lumbar de la espina dorsal para sacar fluido cerebroespinal y así aliviar la presión sobre el cerebro. Otros habían estado en contra de este tratamiento, diciendo que solo empeoraría al muchacho. El Dr. Bhagavantam había decidido no hacerlo. Baba, que ama y entiende a los niños, vio al muchacho y le preguntó con simpatía acerca de él. El científico empezó a contarle el caso de su hijo, pero Baba siguió con la narración y relatando todo lo que había ocurrido, inclusive el debate médico acerca de la aconsejabilidad de la punción lumbar. Siguió diciendo que ésta no haría realmente ningún mal, sino que por el contrario ayudaría al niño, haciéndolo mejorar apreciablemente con el pasar del tiempo. Luego, casualmente, como si esto no fuera nada, dijo que él haría la punción allí mismo. El científico se sorprendió. La duda y el temor se agitaron en su mente. Empezó a preguntarse acerca de cosas tales como la calificación profesional para tal operación. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Baba había sacudido su mano y materializado un poco de vibhuti. Desarropando la espalda del muchacho, brotó esta ceniza sagrada en la región lumbar. Luego, con otro gesto de la mano, tomó del aire una aguja quirúrgica vacía de más o menos 10 centímetros de largo. El padre se sintió en presencia de un poder tan alejado de su comprensión que no podía decir nada. Solo esperó, observó y oró por lo mejor. El niño parecía estar semiconsciente, aparentemente anestesiado por el vibhuti de Baba. Sin vacilación, Baba insertó la aguja, demostrando que sabía el punto preciso en el cual se hacen estas inserciones.
Para el padre que observaba, parecía que la aguja iba a desaparecer dentro y empezó a preocuparse por la manera como sería recuperada. Mientras tanto, Baba masajeaba la espalda y removía el fluido que salía por la aguja. Sacó más o menos como 1 centímetro cúbico de este fluido, dijo el científico. Luego, masajeando con más fuerza, de una manera diferente, Baba sacó la aguja de la espalda del muchacho. La sostuvo en el aire como si la estuviera entregando a una enfermera invisible e inmediatamente ésta se esfumó. ¿Tienen algún vendaje quirúrgico?, preguntó entonces a las personas que observaban embelesadas en la habitación. Bhagavantam, otro de sus hijos, llamado Ramakrishna, y un amigo llamado Sastri, que era erudito en sánscrito. El joven Ramakrishna respondió diciendo que telefoneando al instituto podrían obtener un vendaje en 10 minutos. Demasiado tiempo, se rió Baba. Sacudió de nuevo su mano y tomó el vendaje del tipo corriente, como si fuera de la mano de un adiestrado asistente en otra dimensión. Con cuidado lo acomodó en la espalda del niño y luego le hizo recobrar el pleno conocimiento. El paciente no parecía sufrir ningún dolor ni molestia ni durante ni después de la operación. ¿Y está algo mejor?, le preguntó al buen doctor. Sí, su condición ha mejorado, aunque no notablemente, contestó cauteloso. Pero quién sabe cómo estaría sin la operación. Swami dice que seguirá mejorando con los años. El doctor Bhagavantam ha visto a Baba producir muchas cosas con su gesto mágico de mano. Estas incluyen medicinas en botellas y otros envoltorios, apropiadamente sellados, pero sin nombre de fabricante en ellas. Ha visto a Baba transformar una piedra en figura decorativa, engarzada en joyas, en otras de carácter completamente diferente, simplemente pasando su dedo por la superficie de la misma. La joya en cuestión no desapareció ni por un momento de la vista durante tales operaciones. Una vez vio a Baba producir amrita, néctar de los dioses, en un recipiente que el físico estimaba por su experiencia con capacidad suficiente para más o menos 50 personas, cada una recibiendo la cucharada que Baba distribuía. En realidad, sin embargo, Baba dio el líquido ambrosíaco a más o menos 500 personas. Este parecía aumentar milagrosamente hasta 10 veces su volumen original. En otra ocasión, el doctor estaba sentado con un grupo de devotos alrededor de Baba en una playa en el sur de la India. La charla giró acerca de los varios nombres por los cuales el océano ha sido conocido en la mitología india. Alguien mencionó el nombre de Ratnakara, que significaba, dijo, el señor de los diamantes o piedras preciosas. En esta oportunidad, observó Baba cómo jugando, el océano debería producir algunos diamantes para nosotros. Y poniendo su mano en el agua, sacó un rutilante collar de brillantes. Todo el mundo quedó embelesado a la vista de ese collar de grandes piedras, y alguien le pidió a Baba que se lo pusiera. Bhagavantam podía ver claramente que este no pasaría por la cabeza de Baba, ya que era demasiado pequeño y aparentemente sin cierre para poderlo abrir. Pero estos problemas no preocupan al hombre milagroso. Simplemente tiró hacia afuera con las 2 manos, como haría uno para estirar una liga de goma. Luego, para complacer a sus devotos, Baba pasó la guirnalda de brillantes de Ratnakara por la cabeza y la llevó durante un rato. El doctor Bhagavantam también tiene su propia experiencia personal acerca de la facultad de Sai Baba de conocer lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia sin el beneficio del telégrafo o de la radio. Cuando el doctor S. Balakrishna, el hijo de Bhagavantam, se mudó a una nueva casa en Hyderabad, Baba aceptó ir allí para realizar la ceremonia de bendición de la casa. El día auspicioso para el ritual fue escogido por Baba y prometió venir ese día. El doctor Bhagavantam mismo estaba de viaje en Moscú en una misión del gobierno, pero debía regresar a Hyderabad en la mañana del día de la ceremonia, lo cual tendría lugar en la tarde. Sin embargo, cerca de Tashkent hubo un problema en el motor del avión en el cual regresaba y tuvo que pasar la noche en esa ciudad. Esta era la noche anterior a la ceremonia y Baba, que estaba en la casa de Balakrishna en Hyderabad, informó a la familia que había habido un problema de motor y que el doctor Bhagavantam estaba pasando la noche en Tashkent, pero que volaría a Delhi al día siguiente. Nadie más en el área sabía que había habido un problema de motor con el avión ni que Bhagavantam estaba en Tashkent. Ninguna noticia de ello había llegado por los canales ordinarios, pero Baba tiene su propia manera de saber las cosas y también de prever que la falla sería arreglada para el día siguiente. En la tarde del auspicioso día, como se había convenido, Sai Baba llevó a cabo la ceremonia de bendición de la casa. Durante la misma, produjo, a su usual manera milagrosa, una bellísima estatua de Shirdi Baba, que los 2 científicos me informaron tiene más o menos 8 centímetros de altura y parece ser de oro sólido. Baba dijo que debía guardarse en el oratorio de la casa de Hyderabad, donde había sido materializada, y ahí está todavía. Todos sintieron mucho que el cabeza de familia,
el doctor Bhagavantam, no pudiera estar presente en la importante ceremonia, y esa noche hablaban de dónde podría estar pasando el tiempo. ¿Había vuelto a Delhi?, le preguntaron a Baba. Sí, le contestó este, y en este momento está en la oficina del ministro de Defensa en Nueva Delhi. Entonces, Baba pidió una llamada telefónica con la oficina del ministro, solicitando una llamada personal con el consejero científico, el doctor Bhagavantam. En esa época, me cuentan, había siempre mucha demora para una llamada troncal de tan larga distancia, pero la llamada de Baba salió en pocos minutos. El doctor Bhagavantam estaba en la oficina, como había dicho Baba. Estaba encerrado con el ministro y en una importante conferencia. El ministro había efectivamente dado estrictas instrucciones a su personal de que no lo interrumpieran sin importar quién telefoneara o viniera a visitarlo. Sin embargo, y nadie sabe por qué, uno de los secretarios sí le interrumpió para decirle que había una llamada de Hyderabad para el doctor Bhagavantam. Con la autorización del ministro, el doctor salió del despacho y recibió la llamada. Entonces oyó la dulce voz de Swami a su oído, diciéndole que todo había ido bien en la bendición de la casa. Baba le dio además la alegría, diciéndole que se quedaría en Hyderabad con la familia hasta que Bhagavantam volviera al día siguiente. Con el corazón contento y el espíritu renovado, el científico volvió para discutir los problemas de defensa de su país con el ministro responsable, quien en esos días era B.K. Krishna Menon. Cuando le pregunté al doctor Bhagavantam si podía usar su nombre en apoyo de las increíbles cosas que me había contado, él prontamente contestó: sí, yo respaldo cada palabra de ello. El dilema anterior, el conflicto entre su formación científica y la evidencia de sus sentidos, ha sido resuelta. Él dice: en nuestros laboratorios, nosotros los científicos podemos jurar sobre la razón, pero sabemos que cada vez que hemos añadido algo a nuestro saber, siempre han quedado muchas otras cosas cuya verdadera naturaleza ignoramos. En este proceso llegamos a tener conciencia de otras y mayores áreas por comprender, las cuales debemos seguir luchando. De esta manera, a medida que añadimos al conocimiento, añadimos más a nuestra ignorancia también. Lo que sabemos deviene una fracción más y más pequeña de lo que no sabemos. Sigue diciendo: Sai Baba trasciende las leyes de la física y de la química. Cuando él trasciende una ley, este hecho se transforma en una nueva ley. Él es una ley en sí mismo. Una vez en Madrás, dirigiéndose a un público de más o menos 200.000 personas que habían venido a escuchar el mensaje de Sai Baba, el doctor dijo, entre otras cosas: nosotros los científicos estamos conscientes de que conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría se debe recibir de Bhagavan Sai Baba y de hombres como él, que de tiempo en tiempo vienen entre nosotros para este expreso fin. Él es un fenómeno, es trascendental, es divino, es una encarnación, es nuestro pariente más cercano. Diríjanse a él para recibir el mensaje eterno. Solo esto puede salvarnos. Concluye aquí el capítulo número 17, dos prominentes devotos del libro Sai Baba, el hombre milagroso, escrito por Howard Marfet. Sairam. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. En nuestro programa 110 de la semana pasada iniciamos a reproducir una entrevista que le hizo Claudia María Domínguez para la televisión argentina a Leonardo Guter, que es miembro del Consejo Prachanti.
Leonardo ahí nos habló de tantas cosas maravillosas, de qué es un maestro, por qué necesitamos un maestro, qué es la encarnación y tantas cosas, pero tan centradas. Vamos a escuchar la segunda parte hoy. ¿Por qué Sai Baba llenó tu vida? O sea, ¿qué fue? ¿Qué había en Sai Baba? ¿O qué encontraste vos que venís de todo tipo de formación tradicional, psicológica, psicoanalítica, después el buceo espiritual, ecuménico, abierto de mente? Llegás a Sai Baba, como tantos otros grandes seres cuyas vidas yo estuve leyendo, y ahí encuentran todo. ¿Por qué? Y ya después no se van a buscar más porque ya encontraron todo. ¿Estamos? Le hace una pregunta que me llevaría mucho tiempo responder, o poco. La llena por lo que es el efecto de su presencia en mi vida, el efecto de su mensaje, de los milagros con que llena mi vida, de la impecabilidad, del efecto de su vida y su mensaje en mi vida. O sea, la transformación que generó en mí. Yo estaba en una búsqueda espiritual, había leído mucho, había visto y seres que estaban en ese camino espiritual. Cuando escuché sobre Sai Baba, el mensaje me pareció impecable, me pareció que había encontrado la verdad que tanto tiempo había buscado, aquello que hacía eco con lo que en mi corazón sentía como la verdad. Cuando conocí sobre su vida, me pareció también impecable, la sencillez, la pureza con la que vivía, y también cuando empezaron a manifestarse en mi vida los ecos de su vida. Empezar, claro, a tenerlo. Empecé realmente a sentir la omnipresencia de Dios. Mi vida se empezó a llenar de milagros, empezó a llenarse de señales, de acontecimientos que reflejaban su presencia, su guía, su protección, su ayuda, su amor universal. O sea, me empecé a llenar del amor de Él, empecé a llenarme de esa brisa dulce que uno siente en el corazón cuando piensa en el Maestro, y que se manifiesta de tantas maneras, de tantas señales imperceptibles y otras muy grandes. Empecé a tener en mi vida muchos milagros, me sucedieron milagros en India y fuera de India. Cuando encontré a Sai Baba, encontré ese camino claro, simple, perfecto y profundo a la vez, que me parecía impecable para avanzar desde donde yo estaba hasta la meta. Empecé a transitarlo, y al transitarlo empecé a tener inmediatamente los resultados en mi vida. Empecé a sentir transformaciones positivas, empecé a sentir que cada vez comprendía más, que cada vez me llenaba de más Dios en mi vida. Y bueno, es un camino de amor, de esperanza, de felicidad, porque realmente todo su resultado fue positivo. Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. El fruto de Sai Baba en toda la gente que lo conoce es una transformación a tratar de ser mejores personas, personas que ayuden más al prójimo, menos llenos de ego, menos llenos de vanidad, más llenos de esfuerzo por ayudar al prójimo en necesidad, más llenos de conciencia de los propios errores para tratar de modificarse uno y dejar de ver el error en el ojo ajeno. Las palabras de Jesús reinterpretadas 2000 años después para todos nosotros. Exactamente, y es el efecto que tiene Sai Baba en mi vida y en la vida de todos aquellos que están tratando de seguir sus enseñanzas. ¿Cómo se logra, Leo, cuando el mundo allá afuera parece desmoronarse? Cuando hay tanta queja y condena y crítica de la gente que vos ves que está literalmente viviendo un infierno en su propia vida. Pero salpica los tizoncitos, las brasitas, lo que puede. ¿Cómo hace uno para mantenerse todavía en su eje y no perderse en el tumulto, en la contraagresión y generar los recursos infinitos en uno? Mira, lo importante es saber que siempre hubo infiernos, no solamente ahora aquí en la Argentina, sino en todo el mundo, en todas las épocas. Este plano de realidad está diseñado de esta manera. Está la noche, está el día, está la luz, está la oscuridad, está el calor, el frío. O sea, tenemos que saber eso, tener una perspectiva adecuada. Está orientado de esa manera para que no nos durmamos, porque justamente estas circunstancias están para promover nuestro despertar, nuestro avance. Lo importante cuando tenemos que atravesar estas situaciones es hacia dónde nos dirigimos. Si nos dirigimos hacia la reacción del odio, de la bronca, de aquella persona que está todo el día quejándose, amargada, aumentando la oscuridad, o sea, generando su propia oscuridad, o si empezamos a darnos cuenta que esto debe tener un motivo y a buscar alternativas positivas. Y en ese momento nos transformamos en fuentes de luz, en instrumentos de luz. Siempre, todos los grandes maestros dijeron que este mundo está diseñado como una gran batalla, la batalla de la oscuridad y la luz, del bien y del mal. Los chicos lo leen en las revistas cómicas, en las series de televisión. ¿Por qué no va a ser así en nuestra vida de adultos? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que saber es cuál es la reacción que vamos a tener.
En la medida en que logremos tener otra reacción, las consecuencias van a empezar a ser diferentes. Tenemos que aprender a generar un círculo de luz en nuestra vida, con las relaciones que tenemos. ¿Cómo? Mira, en todo camino espiritual, el primer paso siempre es las compañías que elegimos tener. Estas compañías, por eso todos los grandes maestros formaron la asociación de los aspirantes espirituales, llamados Sangha por Buda, Iglesia Católica, en las mezquitas, las sinagogas, los ashrams en la India. Todos los grandes maestros hacen que sus discípulos se reúnan. Esto no quiere decir que una persona tiene que introducirse a una organización espiritual directamente, pero sí puede seleccionar los amigos íntimos que elige, las relaciones con las que está. Y estas relaciones, estos ámbitos de convivencia son los que van a alimentar su mente, van a alimentar su estado mental. Porque ese estado mental son los anteojos que nos ponemos para ver la realidad. Y aunque parezca mentira, estos anteojos condicionan la realidad que vivimos. Cuando una persona está llena de oscuridad, de bronca, de malestar, está generando ese malestar en su vida y por supuesto le va a llegar. Hay una ley universal de atracción que a cada uno le viene la vibración que está generando uno. Entonces, si yo me la paso criticando y protestando por esta circunstancia y generando más negatividad en el otro, hablándole de lo mal que está, yo genero una vibración negativa y esas entidades van a venir a mí, van a rodearme y van a generar mi campo de vida. Saben que son un pasto fecundo ahí. Exactamente, y ahí viene a alimentarse. Entonces, el primer paso es la asociación que tengo. O sea, ¿con quiénes me voy a juntar? ¿Me voy a juntar con gente que está teniendo una mejor actitud ante la vida o me voy a juntar con los que protestan? Esta asociación va a generar un principio de cambio mental. Y después viene el cambio en la alimentación, que no es solamente lo que comes, sino lo que lees, lo que escuchás. Lo que permite si voy a que poner el programa de televisión que me va a envenenar un poquito más, que va a hablar de lo terrible, voy a poner otras cosas para ver. Ese alimento de mi mente es fundamental para cambiar el mundo en el que voy a vivir. Leonardo Buter, estábamos con los pasos de la felicidad, como si uno pudiera hacer un esquema divino y mental de lo que es una receta para ser feliz. Nos habías contado antes, primero vincularse con gente correcta, con gente virtuosa, con gente que te eleve, no que te hunda o te Mira, estanque. en este tema mucha gente pregunta, ¿qué hago yo? Tengo mi familia, mi trabajo, tengo familiares que son así o asá, no puedo cambiarlos. Obviamente uno no puede cambiar los familiares que tiene, tampoco puede cambiar las personas con las que trabaja. Son circunstancias que tiene que aceptar. Lo que uno puede es relacionarse de otra manera. Con eso. Sai Baba, el maestro al que yo sigo, que vos conoces bien y también te ha tocado en el corazón, Por Dios, dice para siempre, 1.000 millones en el mundo, una luz en el camino. claro, dice siempre que nosotros podemos estar en el fango, en el lodo, pero no tenemos que ser del fango. O sea, es como la flor de loto, dice él. La flor de loto le cae todo, pero le resbala. Así nosotros tenemos que aprender a vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés circunstancias que te son inevitables. Tenés un padre, una madre, un esposo, una esposa, familiares con los que tenés que convivir y no podés rechazar. Lo que tenés que hacer es relacionarte con ellos con amor, pero también con una distancia que no te invadan, que no tiñan tu mente. Saber que son relaciones necesarias, inevitables, pero buscar otras relaciones. ¿Cómo no se involucra uno emocionalmente? Desapasionándose. Guardando esa distancia donde uno sabe que son relaciones inevitables, que uno tiene que dar lo mejor de sí y no dejarse llenar por lo peor de esa persona. Amar igual, incondicionalmente, amar igual, ayudar. Y darle siempre lo mejor, pero al mismo tiempo no dejar que te invada actitudes, personalidades, mantener esa distancia, lo que en psicología se llama disociación. Pero si al otro le molesta esa disociación, el otro se irrita y se enoja y continúa el círculo de agresión porque vos te vas distanciando. Mientras uno se distancia interiormente pero no afectivamente, si uno sigue irradiando amor, tarde o temprano la actitud de amor, la actitud, si vos le das bronca, si le reaccionás con rechazo, obviamente va a venir esa reacción, pero si vos accionás con amor, tu mejor buena voluntad, vas a ver que tarde o temprano esa persona no va a tener más una reacción negativa, al contrario, la persona más dura va a cambiar. El amor cambia todo, y esta es una fe que tenemos que tener. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy hablando de las elecciones que sí podemos hacer, los vínculos de amistad, ¿dónde voy? ¿Con quiénes me reúno? Mucha gente dice, hablar de qué, hacer qué. Mucha gente dice, y aquella persona está tan mal, pero si yo me alejo, ¿quién lo va a ayudar? Y aquí otra vez la enseñanza de ese país maravilloso que es la India, que dice que cuando uno planta un arbolito, cuando es un retoño, lo rodean de piedras para que las vacas no se coman ese retoño. Cuando el árbol crece, le va a dar sombra a esas vacas que antes se lo hubieran comido. Entonces, una persona quiere ser
un salvavidas, ayudar a la gente que se ahoga, tiene que aprender a nadar muy bien primero. Salvate vos primero. Ahí calidad bien La entendida calidad bien empieza por entendida casa. empieza por casa. O sea, si yo quiero ayudar, primero me tengo que preparar para ayudar. Seguro, seguro. Entonces, ¿yo cómo me preparo? Me fortalezco teniendo buena compañía. Esa buena compañía me va a hacer crecer interiormente, fortalecerme, darme esa fuerza interior que me va a permitir ayudarlos a ellos, Mucho más y mejor, ¿no? ayudarme a mí, primero la caridad bien entendida, porque voy a empezar a estar mejor y como consecuencia después los voy a poder realmente ayudar. En la primera etapa tengo que relacionarme con la gente que me va a poder ayudar a transformarme interiormente, a tener esa felicidad interior que surge. ¿Cómo surge la felicidad interior? ¿Por qué? Mucha gente dice, ¿cómo surge el amor? Es muy fácil decir, sé feliz. Solo siempre decimos este deseo, sé feliz, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo logro ser feliz? ¿Cómo logro tener amor por el prójimo? ¿Cómo? Es una buena pregunta. Mirá, Sai Baba, voy a repetir otra vez sus enseñanzas porque no son inventos míos. Él dice que hay una fórmula mágica para ser feliz. Dice que primero hay que considerar los defectos propios como enormes por insignificantes que sean. Primer paso, poner una lupa cuando uno se mira a sí mismo. Claro. Segundo paso, considerar los defectos ajenos, por enormes que sean, como insignificantes. Perfecto. O sea, pasar por desapercibido los defectos ajenos. La paja en el ojo ajeno, la viga del ojo propio. Exactamente. Tercero, recordar siempre la omnipresencia de Dios. Uno se tiene que acordar que Dios está omnipresente. ¿Qué significa esto que está omnipresente? Que está también adentro de la persona que está enfrente mío. Que está dentro de esa persona, no importa la personalidad que tenga, no importa la forma que tenga física, no importa la actitud que tenga, aunque esa persona sea lo que se llama una piedra de pulir en nuestra vida, lo que Castaneda llamaba el pinche tirano, también una persona que nos hace la vida imposible. Si yo recuerdo que Dios está dentro de esa persona y que Dios dentro de esa persona adoptó esa forma de personalidad, de temperamento, un disfraz ingrato, para ayudarme a evolucionar de alguna manera, para ponerme a prueba, para sacar de mí lo mejor en vez de lo peor. El perdón, la conciliación, la tolerancia. La tolerancia en circunstancias realmente difíciles, porque es muy fácil amar a Brad Pitt, una mujer, ¿viste? O a Julia Roberts, un hombre, o a la persona que te halaga y te llena. Entonces eso es muy fácil. Pero amar a la persona que te hace la vida imposible, ahí estás realmente amando. Entonces cuando logramos eso, cuando logramos acordarnos que Dios está en la otra persona, que voy a pasar por alto sus faltas, por enormes que sean, y me voy a concentrar en las mías, lentamente empieza a surgir en mí una sensación que es amor, de calma y de amor, una sensación de amor que empieza a crecer y empieza a irradiarse al otro sin que haya un motivo por el cual tenga que irradiarse al otro. Y ahí empieza a cambiar la vida. Pero el primer paso, yo puedo plantar una semilla en la tierra, pero la tengo que regar. Y el riego principal es con qué compañía voy a estar. La planta va a crecer si hay sol, si hay un buen ambiente. El sol es esas personas de buena onda, de buena actitud, que van a generar un ámbito propicio para que surja lo mejor. ¿Por qué cuando tenemos que hacer las cosas buenas nos cuesta tanto y las malas no son tan fáciles? Es un ejemplo muy fácil. Cuando la gente quiere meditar, se sienta a meditar, a los 35 segundos o antes le empieza a picar algo, empieza a picar el pelo. ¿Dónde dejé las cosas? ¿Dónde está mi hijo? No, la incomodidad física. En cambio, a una persona le ponen Titanic en televisión, pasaron 3 horas y la persona se olvidó que tenía un cuerpo físico. Está ahí petrificado y no se dio cuenta de nada. El tiempo no existió. ¿Por qué? ¿Por qué es este fenómeno? Es algo muy simple, es la mente. Al final de cuentas todo está en la mente y todo es culpa de la mente, o ojalá llegue un día que todo sea por gracia de la mente. El tema es que la mente se resiste a cambiar. Entonces la mente está instalada en un statu quo, valga la redundancia, está instalada en una situación que cree que es la mejor y que se aferra por sus inseguridades a esa forma de vida, esa forma de ser. Cuando llega un cambio verdadero, la mente se siente atacada, siente que algo la va a destruir y se defiende. La película Titanic no va a cambiar la mente va a estar disfrutando, los sentidos disfrutan esa película, no hay nada que me modifique. En cambio, si yo quiero meditar, quiero buscar algo adentro mío, la mente se siente muy incómoda y trata de impedir que nosotros avancemos. Por eso surgen esas molestias físicas, esas picazones, esos pensamientos que se distraen del objetivo y te llevan a otro lado. ¿Cómo se la doma? ¿Cómo se la diezma? ¿Cómo se la diezma? Mira, hay una respuesta muy, muy sencilla, que es lo que mata es la indiferencia. Wow. O sea, cuando uno quiere meditar, cuando uno quiere concentrarse en algo positivo y la mente empieza a perturbar, hay que serle indiferente a la mente.
Esto quiere decir que te picó el cuerpo y te rascaste, pero no te enojaste por haberte rascado. No te enganchás en la mente. No lo combatís. No lo combatís. No lo seguís tampoco. La mente quiere capturarte en su energía. Cuando uno, por ejemplo, está tratando de meditar y la mente te empieza a distraer, uno se dio cuenta y uno se enoja consigo mismo, ahí la mente te atrapó. Tu enojo con vos mismo es justamente lo que la mente quería. Te sacó de tu objetivo. En cambio, si yo estoy meditando y me acuerdo que tenía que pagar tal cuenta, Seguro, y de un repente digo, pensamiento pero perturbador que viene. tenía que pagar la cuenta, hoy me olvidé que tenía que hacer esto, qué macana se me pasó Sí. y venció. Digo, no, pero estoy meditando. Me dejo de preocupar, me dejo de enganchar. Digo, después lo voy a hacer, vuelvo, recuerdo mi objetivo. Y sin enojarme por haberme distraído, vuelvo a concentrarme. ¿Qué pasa? Uno se puede distraer 100 veces. Si las 100, vuelvo a seguir concentrándome 101 vez. Tarde o temprano la mente va a aflojar. Hay técnicas específicas. En el caso concreto de la meditación, uno dice, bueno, si no te podés concentrar en una forma de Dios, en una imagen de Dios, en un pensamiento, concéntrate en el hecho de que estás respirando. Todos respiramos, pensá que respirás. Al concentrarte en el hecho de respirar, tu mente quedó atrapada en ese objetivo y no en otros. Y se va domando. En la meditación, con la repetición del nombre sagrado, en lo que hace a la meditación concretamente, hay técnicas específicas para domar la mente, como concentrarse en la respiración, la repetición de un nombre de Dios, mirar una imagen de Dios. Se dice siempre que las dos orillas del río en la meditación son pensar, repetir el nombre de Dios, o pensar, imaginarte o ver la imagen de Dios que uno adora. Cuando uno se distrae con cualquier motivo, o repite el nombre de Dios, o mira una imagen, o se visualiza la imagen de Dios. Y esto vuelve a traer la concentración en el punto correcto. En la vida diaria, esta actitud de evitar que la mente nos atrape cada vez que nos descubrimos enganchados en una discusión, en una reacción negativa porque manejamos y alguien nos tiró el coche y empezamos ya a querer matarlo, a querer tener un rayo láser que destruya el otro auto, uno tiene que recordar las trampas de la mente y recordar: Dios existe, todo es Dios, esa persona es una forma de Dios, me estoy distrayendo. Esa puesta que incluso para enseñarme a mí la tolerancia del momento está puesta, y a crecer espiritualmente. Esa persona fue puesta ahí en ese momento para probarme, para ver si yo pisé el palito o lo logro, o logré controlarme. Pero si lo logro, recibo algún mérito. Obviamente, cada vez que yo lo logre controlarme, mi crédito bancario espiritual está aumentando. Es el famoso tema de cómo se aumenta el poder de voluntad. La gente dice, bueno, quiero meditar. Cuando yo quise empezar mi camino espiritual y dije, bueno, voy a meditar todos los días, me llevó casi 2 años lograr meditar todos los días. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál es la clave que hoy conozco? La clave es muy simple. Uno dice, tenés que hacer esto, sí, pero ¿cómo lo hago? La persona que quiere adelgazar y tiene que dejar de comer y no puede. ¿Por qué no puede? ¿Qué le falla? La persona que quiere meditar todos los días y no puede. ¿Qué le falla? Es algo tan simple. Le falla la fuerza de voluntad. Mira, la clave no solamente para meditar, sino para todo en la vida es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es indispensable para todo lo bueno en la vida. Para lo malo, lastimosamente, nadie necesita fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad ya está. La persona que quiere hacer algo malo no tiene que hacer ningún esfuerzo porque está totalmente dispuesta a hacerlo, lo disfruta. En cambio, para restringirse de esa acción equivocada, para modificar un rumbo hacia lo positivo, se necesita enormes dosis de voluntad. Por suerte es muy fácil, aunque parezca muy difícil. Yo te creo todo, me decís que es fácil, para mí es absolutamente fácil, pero convencémela a la gente de que Vamos es fácil. a tratar de convencerlos. Mira, la forma es empezar de a poco, pero se va incrementando. Así como la bola de nieve cuando baja de la montaña va creciendo, y se llaman los famosos círculos viciosos, negativos, hay también círculos progresivos positivos. Entonces, ¿cómo se logra? Se dice, por ejemplo, los grandes maestros, Sai Baba enseñan, que cada vez que una persona suprime la realización de una acción negativa, la energía que iba a ser consumida en esa acción negativa pasa a formar parte del caudal de fuerza de voluntad que uno tiene. Por ejemplo, yo sé que no tengo que fumar y digo, hoy no voy a fumar, y el cigarrillo que voy a prender no lo prendo. La energía que iba a ser consumida, si yo conscientemente no lo prendí, porque me di cuenta que no era positivo y que no debía hacerlo, y logré contenerme, esa energía sutilmente pasa a formar parte de mi fuerza de voluntad, y yo voy a tener esa cantidad de fuerza de voluntad mayor
que fue la que no utilicé en la acción negativa. Y así, día a día, en que conscientemente voy reprimiéndome de una acción negativa, mi fuerza de voluntad se va incrementando. Y por supuesto, cada acción positiva que yo hago conscientemente, pese al esfuerzo, el doble aumenta mi fuerza de voluntad. Entonces, Qué bien. es un resultado muy simple de casi una práctica deportiva, un esfuerzo. Es una práctica espiritual muy alta, sí. de ser consciente de las acciones negativas y no realizarlas. No tienen por qué ser acciones negativas terribles. Las simples también, la persona que sabe que no tiene que fumar y eso, aquella se que reprime, me echaban la energía del día, aquella que te hacían disminuir o caer en la lentamente. tentación. Y hay que esa energía que se acumuló en el día, para que se consolide, porque tampoco es que yo tengo un banco que deposité y dentro de 10 años lo voy a buscar. En realidad, para que se consolide. O sea, yo durante el día, desde la mañana hasta la noche, estuve conscientemente reprimiendo acciones negativas. Al final del día tengo que hacer, en algún momento del día, una acción positiva. En esa acción positiva consciente, ahí se fijó esa fuerza de voluntad. Se fijó en mi caudal interior ese volumen de energía positiva, y de esa manera va incrementándose. Y en poco tiempo, que parezca increíble, en 1, 2, 3 meses, una persona tiene un poder de voluntad muchísimo mayor. Y se va esto entonces potenciando geométricamente. Es una práctica muy simple, pero van todos a poder ver el resultado muy pronto, no es una cuestión de años. Bueno, llegamos ya al final. Una hora más de mensaje espiritual inspirado en la figura de Satya Sai Baba, días antes de la Navidad, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es el mensaje de Jesús, y también instruyéndonos tanto con las obras de Él y con lo que Leonardo Guter nos ha querido dejar dicho por hoy. Terminaremos la próxima semana, pero no sin antes decirles que nos estaremos viendo en el Ojo del Espíritu, en el programa 112, invitándolos a los que deseen cualquier tipo de información adicional. Y estas fotos de Jesucristo, materializadas y coloreadas por Satya Sai Baba, nos las pueden pedir a jose@elamorenaccion.com, jose@elamorenaccion.com, al apartado postal 5691-1000, San José, Costa Rica, o al teléfono 2290-3472. Si nos quieren dejar el recado, nos dicen a dónde y se las estaremos enviando, porque son muestras del amor de Jesús y muestras del amor de Sai Baba, muy patentizadas. Ya les digo, en el Ojo del Espíritu, la próxima semana. Sairam. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.